¿Alguna vez escribiste If I will go en inglés? Este video es para vos. Y si nunca lo hiciste, quédate igual, porque hoy vamos a hablar de condicionales que usamos todos los días para hacer planes, para dar consejos, para hablar de hechos. Y muchas veces los mezclamos sin que nos demos cuenta. Hola, soy Sil de English at Liam's y en este canal te ayudo a entender el inglés desde adentro. No solo cómo se forma, sino también por qué funciona, cómo funciona. Hoy trabajamos dos condicionales que van a cambiar la manera en que usás el if en inglés. Y como siempre, de la patita de Paul, nuestro CEO, arrancamos. El problema con los condicionales no es que sean difíciles. El problema es que siempre los estudiamos como una fórmula para memorizar. Zero, first, second, third. ¿Y qué pasa? Lo copiamos en un cuaderno, lo cerramos y después nos olvidamos. Y después, cuando queremos usarlo, no sabemos cuál va. ¿Por qué? Porque nadie nos explicó la idea detrás de cada uno. Hoy vamos a ver dos solamente. Vamos a arrancar step by step. Vamos con el zero y el first. Nada más. Y vas a ver que ya los usabas en español sin saber que tenían nombre. Arrancamos con el zero conditional. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando hablamos de algo que siempre pasa. Son hechos, son hábitos, son verdades. Facts, le decimos en inglés. ¿Sí? Cosas que son así y no cambian. Mirá la estructura. Primero es importante destacar que tenemos dos partecitas en los condicionales. A esas partecitas las vamos a llamar clauses. Por un lado tenemos la if clause, esa partecita que me lleva la condición, la que me dice sí, y dependiendo del condicional vamos a ver qué vamos a decir. Y después tenemos esa partecita, esa clause, que es ese segmento que es el que lleva el resultado. ¿Ok? Entonces, en este zero conditional, ¿cuáles van a ser los tiempos que van a llevar estas dos partecitas? Present simple, siempre present simple, un solo tiempo para ambas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, estamos hablando de facts, ¿sí? Entonces, la estructura me va a quedar, el if va a ser present simple, y luego en el otro segmento, en la otra clause, en la otra parte, vamos a poner present simple. Mira estos ejemplos. If you heat water to 100 degrees, it boils. Siempre, es un hecho científico, o sea, no estoy pensando que quizás, tal vez, si hago esto, si hiciera. No. Esto es así. Tenemos entonces la condición del, si ponemos el agua a determinada temperatura, pasa esto. No es algo que puede ser de otra manera. Es un hecho, es un fact, es un hecho científico. Otro ejemplo. If I don't sleep well, I can't focus. Me pasa siempre, sin falta. Necesito dormir bien. Necesito mis horas de sueño y de calidad. Si no, soy como los bebés. Me fastidio, me canso, no puedo hacer las cosas bien. Paul lo sabe. Paul se va moviendo. No puedo mover acá para mostrar, pero bueno, tiene sus mantitas acá y acá ya está el sillón de la office, donde está en este momento descansando. Vamos con un doggy example. If dogs eat chocolate, it's dangerous for them. Esto es un fact, requete fact. ¿Sí? Todos los que tengan perritos y estén viendo este video saben que lo que digo es un fact, es un hecho concreto que no debemos cambiar porque el chocolate es súper tóxico para ellos. No es como para nosotros, que es un manjar. Bueno, para ellos por ahí también es un manjar, pero es malo. Así que si tenés perrito, no le des chocolate porque le haces mal. La clave del zero conditional es esa. Estamos hablando de certezas, no de posibilidades. Esto siempre es así. Pasemos ahora al first conditional. Este lo vamos a usar cuando hablamos de algo posible en el futuro. Es una condición real que puede pasar o no, dependiendo de las circunstancias. Vamos a ver la estructura que tenemos por acá, cómo la podemos diferenciar del zero que vimos recién.
La if clause, esa partecita que dijimos, ese segmento que me lleva a la condición, el sí, lo vamos a usar con present simple. Mientras que la otra partecita, la otra clause, la del resultado, la vamos a usar con will, ¿sí? El future will. ¿Sí? Recuerden que siempre es will plus infinitive. Vamos con ejemplos. If you practice English every day, your English will improve. Posible que eso sea así. ¿Sí? No estamos diciendo que esto es seguro. Después el resultado depende de la vida misma, ¿sí? Estamos hablando de una probabilidad, ¿sí? Es posible que si estudias todos los días, si practicas todos los días, tu nivel mejore, ¿sí? Una cosita importante, vamos a hacer una pequeña aclaración, nota al pie, como me gusta decir. Practice, fíjense que lleva S. ¿Por qué? Porque en inglés británico se le pone S. Practice con C es el sustantivo, ¿sí? Para los americanos, practice se usa tanto como para verbo como para sustantivo. Por ende, si lo ves como verbo con C, no es una falta de ortografía, es simplemente que es inglés americano. Vamos con más ejemplos. If it rains tomorrow, we'll stay home. Puede pasar o no. ¿Vieron cómo es el clima? Que pareciera que sí, después no, que llueve, que no llueve, de repente llueve y nadie se imaginaba que iba a llover. Bueno, entonces uno establece condiciones. Si llueve, nos quedamos en casa. Present simple, future will. Otro ejemplo. If you watch this video to the end, you'll understand conditionals much better. Es muy posible también que eso suceda. Si lo mirás más de una vez, mucho mejor. Siempre digo, no nos forcemos a entender todo en el primer segundo que lo leímos o que lo escuchamos, ¿sí? No somos robotitos, no tenemos la capacidad de la IA de escuchar algo, procesarlo en una milésima de segundo y responder con toda la calidad y toda la información, a veces con calidad, it depends, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto? Porque a veces veo eso, ¿no? Es, listo, ya lo leí, paso a otro tema, como pasar páginas, algo que no me gusta. Démosle la oportunidad a los temas de incorporarlos correctamente, ¿sí? Lo leemos, lo escuchamos una vez. Ahí tenemos como un pantallazo general. Después es necesario ver de nuevo, escuchar de nuevo, leer de nuevo, ¿sí? Como para ir incorporando. Y después está toda la etapa en la que uno ya se pone a estudiar, a fijar bien. Por ende, aprender inglés no es magia, ¿ok? Es algo que requiere de constancia y de mucha dedicación. Dicho todo esto, otra aclaración importantísima dentro de este first conditional. ¿Qué pasa con este condicional? Yo recién te dije la estructura, present simple, will. ¿Cierra ahí la estructura? No. Esa es la estructura más común que vas a ver en cualquier libro de inglés, entre un nivel elemental y un nivel intermedio. Generalmente sean las estructuras de manera más simples, ¿ok? Entonces, para no complicarle la vida, uno sabe que present simple, will. Ahora, tenemos variaciones dentro de este first conditional. ¿A qué me refiero? Que puedo usar otro presente que no sea present simple. También podría usar present continuous en la condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero referirme a acciones que están ocurriendo ahora. Entonces, por ejemplo, no sé, situación en tu casa. Estás con quien sea, ¿no? Que puede ser cualquier familiar, pareja, amigo, quien sea. Entonces ves que la persona, no sé, está como leyendo algo, está como con algo así, sin prestarte mucha atención. Entonces vos le dices, if you're studying, I won't disturb you. Porque ves que la persona efectivamente por ahí está estudiando, entonces no la querés molestar. ¿Ok? Está algo que está ocurriendo en el momento. Entonces uso present continuous y después el will, como dijimos, que en este caso es won't, que es el negativo de will. También podríamos usar present perfect, el hermoso y tan interesante tiempo al que muchos le huyen. Present perfect. En la condición, por supuesto, ¿no? En la parte del presente. Por ejemplo, si yo me quiero referir a acciones que tienen que terminar antes. Por ejemplo, if you have finished, we can go. Si terminaste,
nos podemos ir. Y también podemos variar la otra clause, la del resultado. ¿Cómo? Variando los modales, ¿sí? Podríamos cambiar el will por can, must, may o should. Por ejemplo, if you feel sick, you should see a doctor. Y una aclaración más. Podemos cambiar de lugar, ¿no? Las clauses. Yo podría decir a los ejemplos de hoy, I want to serve you if you're studying. O we can go if you have finished. You should see a doctor if you feel sick. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando una clause y poniéndola en otro lugar. No estoy modificando ninguna tense, ningún tiempo, ¿sí? No estoy variando. No voy a poner el will, el should con el if, ¿ok? Esas son estructuras que voy a usar en el resultado, ¿sí? En la condición, estamos acá, estoy hablando del first conditional, voy a usar present. Present simple, present continuous, present perfect, ¿sí? Ahora, uso lo que me pinte, present simple, present, no. ¿Qué digo siempre cuando hablo de los tiempos? Tienen su por qué, tienen su para qué. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que yo quiera expresar, voy a usar uno o el otro. Lo importante es saber que en first conditional, que es el condicional de lo que es probable que suceda o que no suceda, si es en negative, voy a poder usar otro presente que no sea present simple, siempre y cuando lo necesite para eso que quiero expresar, ¿sí? No porque lo puedo intercambiar, sino porque me sirve para eso, como les decía hoy, algo que está sucediendo en el momento, una acción que tiene que terminar antes, no sé, cuando, lo mismo con los modales, ahí me sirve para lo que yo quiero expresar, uso un should, ese modal que lo uso para los consejos, you should see a doctor. ¿En qué varía si cambio las clauses de lugar? Es decir, si empiezo por el resultado y luego if. No varía, no afecta el significado. ¿Por qué? Pues yo estoy respetando cada tense, el contenido es el mismo, el mensaje es el mismo. La única pequeña variación va a ser de manera escrita. Si yo estoy hablando, no se modifica nada. Y si yo estoy escribiendo, lo único que voy a modificar es que si yo arranco con la if clause, entre esas dos clauses voy a poner una coma. Pero si arranco por el resultado, no hay coma en el medio. Nada más. ¿Notas la diferencia entre el zero y el first? Zero es algo que siempre ocurre. Present simple, present simple. First, present simple, future will. Y también podemos agregar algunas variaciones, como dijimos. Podemos variar en los modales, podemos variar en los presentes e incluso también podríamos agregar en vez de will, going to, siempre y cuando, no es tan común, pero bueno, siempre y cuando queramos hablar de una intención que tenemos, ¿sí? Lo importante acá es entender que el contexto lo es todo. Sí, ya sé, te lo digo todo el tiempo, pero porque es así. La estructura acompaña, pero es la idea la que viene primero. Y ahora vamos con el error que más veo y quiero que me prestes pero mucha atención. Como te dije hoy, no invertimos tiempos en las clauses, cambiamos las clauses de lugar. Por ende, en inglés, en la if clause, ¿sí? En esa partecita de la condición, en ese segmento del sí, del if, nunca vamos a usar, en este caso que estamos hablando del first conditional, por ejemplo, no nombro, hago un paréntesis gigante, ¿no? No nombro el zero porque el zero tiene exactamente el mismo tiempo en ambas clauses, ¿ok? Por eso esta explicación es estrictamente para el first, que estamos hablando ahora, y luego, cuando hablemos de otros conditionals, sí, esto no termina acá, ¿eh? Cuando termine este video no va a ser la completitud de los conditionals. Hay mucho más para ver. Oh my God. Así que quédate atento porque el próximo video, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto. Pero volviendo, no mezclamos tenses. Entonces, la if clause no puede ir con will, ¿ok? No puedo decir, if I will go to London, I will visit the museum. No. La forma correcta de decirlo sería, if I go to London, I will visit the museum. O I'll visit the museum. Recordemos las contractions. I'll.
¿ok? Obviamente, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué cometemos este tipo de errores? Por aferrarnos a una traducción. ¿Y qué es lo que pide la teacher siempre? No traduzcan literal. No vamos a llegar a buenos lugares haciendo eso del palabra por palabra o el de querer expresar todo como se expresa en nuestro idioma. No funciona así. El inglés no tiene esa lógica, entonces no traslademos lógicas de otros idiomas, ¿ok? ¿Sí? Por más que vos pienses que en castellano, que en español suena así y está bien, sí, en castellano, en español. Esa es su lógica. Esta lógica es del English y pasa esto. No digo if I will, ¿ok? No importa que nuestra mente crea que ese if necesita un futuro. No funciona así. En inglés la regla es clara. If plus present and the other clause, future. First conditional. Repito todo esto una y otra vez, porque no quiero que se graben mal las cosas, ¿sí? A veces yo dice, bueno, estaba hablando de conditionals en plural y fijan nada más lo del present and future. No, estoy hablando del first conditional. Lo repito, sí. Parece como que me equivoqué, que hubo un error de edición. No. Repito las cosas on purpose. Porque necesito que te quede, que lo incorpores y que lo incorpores bien, ¿sí? Por eso mis beautiful students son los testigos más lindos que tengo para decirte que muchas veces cuando me preguntan algo, yo extiendo mucho la explicación o abro millones de llaves y paréntesis. ¿Por qué? Porque sé que mis respuestas pueden llevar a tomar nota de algunas cosas. Por ejemplo, cuando me preguntan qué significa esto, yo siempre pregunto ¿a qué te referís? ¿Qué quieres decir? Porque dependiendo del contexto, dependiendo de lo que quieras decir, va a ser algo u otra cosa y no va a ser esa palabra por ahí que te suena a tu traducción literal en tu mente. Es necesaria la repetición porque de una no nos quedan las cosas. Son muchos conceptos, muchas cosas que tenemos que incorporar. Y primero lo escuchamos, lo leemos, lo vemos, lo entendemos. Luego lo empezamos a incorporar hasta que llegamos a incorporarlo de manera tal que lo podemos usar en nuestra práctica cotidiana cuando estamos hablando, cuando nos toca cruzarnos con alguien, cuando le escribimos a alguien, ¿ok? Así que la if clause nunca con will, ¿sí? If present para el first conditional. If I go, if she calls, if we finish early, if present. Siempre que establezco la condición en first conditional, present. En general, present simple. Y si no, si necesito expresar algunas cosas más finitas, como ya les expliqué, hay algunas variaciones. Este es uno de los errores más típicos. Lo veo muy seguido, el if I will, if she will. Pero no, fíjalo bien. Yo veo muy seguido y lo entiendo que cuesta, al principio cuesta soltarse de la traducción y siempre hago la misma salvedad. Hay dos cosas que son diferentes, porque yo te estoy explicando esto en castellano, no te estoy dando toda una clase totalmente en inglés, sino que te estoy explicando esto en castellano. Una cosa es entenderlo con la claridad de nuestro idioma para poder ordenarnos bien y no frustrarnos porque no estamos entendiendo lo que dicen en inglés, entonces me pierdo la explicación, por ende no solamente me pierdo lo que me están explicando, sino que me frustro. Y otra cosa es pretender entender cada palabra de la que yo escucho, cada palabra de la que leo. Tratemos de despegarnos de ese hábito porque es como que vamos a quedar atados a algo que no nos sirve, no nos aporta y no vamos a avanzar. Por eso siempre digo, tratemos de entender las lógicas del idioma. Si las entendemos, las vamos a empezar a usar de esa manera, como siempre les digo. O sea, ¿qué función tiene esto? ¿Para qué me sirve este condicional? Ya aprendimos dos lógicas hoy, la del zero y la del first, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que usar? Sí, obviamente, saber que este va con present, present will, pero entender para qué me sirve esto. Uno habla de facts, el otro me habla de situaciones que son probables, que puede suceder esto. Pasa tal cosa, va a pasar tal otra, o no va a pasar. Así como si no pasa, va a pasar esto o no. ¿Okay? Ya entendiendo la lógica del inglés y el para qué usamos este tipo de condicional,
No va a pasar más. Vamos a decir, ay, no tengo que traducir literal, no tengo que decirlo como lo diría en español, lo tengo que decir como lo diría en inglés, ¿ok? Grábense eso siempre. Lo tengo que decir como se dice en inglés, no como se me ocurre a mí y como lo quiero decir igual que en Spanish, ¿sí? Antes de cerrar, vamos como siempre con un poco de práctica, ¿sí? Te voy a dar 3 situaciones y como siempre te pido, pausa el video. Date tu tiempo, no lo pases así de corrido porque, no, o sea, vas a ver las respuestas, vas a escuchar las respuestas, pero te conviene pensar vos qué harías en estas situaciones y cómo las resolverías para ver si entendiste los condicionales. Después vas a tener las respuestas y la oportunidad de chequearlo con lo que vos hiciste. Pensá qué condicional usarías en cada una de estas situaciones que yo te planteo, ¿sí? Recordemos, en este video solamente estamos trabajando zero y first conditional. No quiero que me mezcles otra estructura. ¿Hay otros condicionales? Sí. ¿Estamos trabajando con todos hoy? No. ¿Sí? Estamos trabajando con el zero y el first. Entonces, entre esos dos, ¿qué usarías en cada situación? Situación number 1. ¿Querés expresar que en general cuando no desayunas te duele la cabeza? Situación number 2. ¿Querés decirle a alguien que si estudia esta semana va a llegar mucho más tranqui al examen? Situación number 3. ¿Querés explicar que el agua se convierte en vapor si la calentás lo suficiente? Ahora sí, páusame. Date tu tiempo. No hay apuro. La idea de estos videos es que los puedas ver con tiempo, cuando tengas ganas, cuando tengas ese ratito para decir, me tomo estos minutitos y escucho algo, aprendo algo o refuerzo algo que ya sé, hago un poquito de práctica y me voy a hacer otra cosa. ¿Ya las pensaste? Vamos a ver las respuestas. La number 1 es zero conditional, ¿sí? Algo que te pasa siempre, sin excepción. Es así, te pasa siempre, ¿sí? No desayunas, te duele la cabeza. If I don't have breakfast, I get a headache. Number 2, first conditional. Algo posible en el futuro, algo probable, ¿sí? Depende de una situación real. Okay. If you study this week, you'll feel much more confident in the exam. La number 3 también es zero conditional. Es un hecho científico, algo que es siempre verdadero. If you heat water enough, it turns into steam. Y fíjate algo, las dos zero conditional suenan muy distintas en contexto. ¿Por qué? Porque una es más personal, es más cotidiana, y la otra es un hecho científico. Pero las dos expresan exactamente lo mismo. Algo que siempre ocurre bajo una condición. Esto es exactamente lo que yo quiero que vos te lleves. No una fórmula, sino la idea detrás. Si querés comparar con las oraciones que vos pensaste, déjamelas en los comentarios que yo las leo a todas. Este tema, conditionals, forma parte de uno de los módulos de Verb Tenses Mastery, mi curso grabado de tiempos verbales. Acá trabajamos todos, zero, first, second, third, mixed conditionals, todo bien en profundidad, en su propio espacio, su propio módulo, con PDFs descargables, con mini test, extra practice, ¿sí? Todo con videos explicativos, así como te los explico ahora. Un test final para poner en práctica todos los tiempos. Aplicarlos en situaciones reales. Si te interesa, te voy a dejar el link en la descripción. El próximo jueves volvemos con más. Si este video te resultó útil, suscríbete y compartilo con alguien que esté estudiando inglés o que tenga intención de hacerlo, porque ayuda un montón, te lo prometo. Y si tenés alguna pregunta sobre condicionales, tiempos verbales o lo que sea, el tema que sea, escribime en los comentarios. Estoy acá con toda la manada listos para ayudarte. Abrazo grandote y hasta el jueves.